Hola compañeros y profesor, el día de hoy vamos a presentarles el caso de estudio de la empresa KLM, Royal Dutch Airlines. Nuestro equipo está conformado por Huerta Gil Denise Guadalupe, Rentería Rosas Jacqueline y Torres Alcalá Sherlyn Yaritzel. Dentro de nuestra tabla de contenidos tenemos los siguientes temas: las características generales de la alianza, las características del mercado, las características de las empresas, las ventajas y objetivos de KLM, las ventajas y objetivos de la aerolínea Northwest, los desafíos de la alianza, la teoría que la explica mejor, el choque cultural que existió y el aprendizaje. Bueno, vamos a comenzar con las características generales de la alianza. La empresa KLM, Royal Dutch Airlines, fue comprada por el gobierno holandés. Era una de las aerolíneas más antiguas del mundo. Fue establecida como empresa privada en el año de 1919. Fue una de las primeras en iniciar alianzas estratégicas y también fue una de las primeras en cotizar en la bolsa de valores. Por otro lado, Northwest Airlines fue una de las aerolíneas con mayor relevancia en Estados Unidos. Fue compañía aérea con sede en Eagan, en el estado de Minnesota. Para el año de 1989, KLM, aerolínea de Países Bajos, comenzó su colaboración con Northwest, una aerolínea principal en Estados Unidos. Estas dos aerolíneas decidieron crear una alianza para fortalecer su posición de cada una de ellas. La siguiente, por favor. Northwest tenía responsabilidad total de establecer sus precios propios y vender los asientos a través de redes propias de ventas, y experimentaba a la vez dificultades financieras, aún con la inmunidad de monopolio, que más adelante les van a explicar. Ambas empresas propusieron formar un acuerdo comercial para operar como una aerolínea única, sin interrupciones y sin presión por la desregulación para permitir vuelos. KLM tenía una participación del 20% de Northwest, lo que la convirtió en la primera aerolínea extranjera en asumir un papel de participación importante en una aerolínea estadounidense, y Northwest poseía el 44% de las acciones restantes. Las acciones restantes estaban en manos de grupos inversores privados y bancos de inversión. Años más tarde, dentro de un lapso de 1994 y 1997, los resultados comerciales duplicaron el tráfico transatlántico. En el año de 1997 operaron 16 rutas con un ingreso de 1.7 mil millones. En el mismo año, las negociaciones de la alianza se centraron en formular un compromiso a largo plazo. La siguiente, por favor. Los ejecutivos coordinaron la recompra de acciones y consolidaron un acuerdo de empresa conjunta de 10 años. La división se basó en una capacidad de 50 cada una, ya que esto lo hacía más fácil porque ambas aerolíneas podían vender sin la preocupación de quién podría beneficiarse más. En función de la capacidad, pues esto era más justo, más rápido y más directo. La nueva negociación además permitía un nivel más competitivo. La ventaja frente a las demás aerolíneas era que este acuerdo era extendido ante la intimidad en la que colaboraban. También se formó un comité directivo con 12 altos ejecutivos y la combinación de departamentos como alianza, red, marketing, ventas, operaciones, carga y finanzas. Ahora les hablaré de las características del mercado.
Cabe destacar que la industria global de las aerolíneas siempre ha captado la atención constante de los gobiernos, empresas, medios de comunicación y ciudadanos, ya que es uno de los principales modos de viaje de larga distancia. Pero eso no ha sido suficiente para que existan desregularizaciones desde el año 1980. A lo largo del desarrollo de la industria aérea, y eso ha implicado una serie de cambios, incluida la flexibilización de restricciones en rutas, frecuencias y tarifas, así como el otorgamiento de derechos de vuelo para transportistas extranjeros. Aunque algunos expertos destacaron que algunas áreas estaban altamente reguladas, ya que para iniciar una nueva aerolínea en la mayoría de los mercados se requiere de gran cantidad de papeleo y burocracia. En Europa, la primera ola de desregularización ocurrió en 1987 y prohibió a los gobiernos tener voz en las tarifas. Junto con la desregularización, aumentaron las alianzas en toda la industria, así como logrando acuerdos respecto a los asientos en bloque y acuerdos de código compartido. Desde el año 1970 existía la idea de crear una alianza entre industrias y se remontaba a KLM y Northwest en el año 1989 y la propuesta de Wings Alliance de 4 vías, que incluía a KLM, Northwest Continental y Alitalia en el año 1990. El objetivo de cada alianza fue fortalecer la posición de cada aerolínea, permitiendo a los pasajeros beneficiarse de la red ampliada y recibir beneficios, como la acumulación de puntos para un programa de viajero frecuente. Las alianzas tenían mucha importancia por los bajos costos, brindando vuelos económicos y servicios básicos a bordo. Y si bien en el modelo de bajo costo había generado nuevas aerolíneas, mientras tanto, para algunas empresas resultaba muy complicada alcanzar rentabilidad. Los tres costos principales de los transportistas eran la mano de obra, el combustible y la inversión de capital para aeronaves. Los costos laborales dependían de la eficiencia de la aerolínea y de los salarios medios en el país donde las líneas aéreas tenían operaciones. Por primera parte, el combustible para aviones no estaba sujeto a impuestos en virtud de que existían tratados internacionales. Se negociaba en el mercado, aunque en los últimos años cabe destacar que ha aumentado considerablemente, y para mitigar riesgos respecto al cambio de precios de combustible para aviones, las aerolíneas suelen participar en la negociación de instrumentos financieros de cobertura. El costo capital de un nuevo avión se basa principalmente en el modelo, la capacidad de asientos, el rango y el detalle de contrato. Como tercer punto tenemos las características de la empresa. Primero les voy a hablar de las características de KLM. Bueno, la aerolínea KLM quería ampliar su red para llegar a más destinos. Quería aumentar su cuota de mercado y aumentar la rentabilidad. Y persiguió la primicia de ser la primera aerolínea después de la Segunda Guerra Mundial en hacer vuelos de Estados Unidos a Europa, y lo logró. Para KLM era importante hacer alianzas basándose en tres categorías principales, que era hacer alianza por asociación comercial, por empresa conjunta y una alianza entre industrias. Sus acuerdos variaban de contratos comerciales que eran de 1 a 5 años hasta un acuerdo detallado de empresa conjunta que duraba 10 años. ¿A qué sigue, por favor? Como característica adicional, es importante mencionar que KLM, para tener el éxito, tuvo varios intentos de alianzas comerciales con distintas aerolíneas. Algunas fueron exitosas y unas fallidas. Bueno, KLM ha hecho alianzas en tres categorías. La primera es de asociación comercial, que generalmente era de alcance limitado a un par de ciudades y estaba diseñada para alimentar al Schiphol, que era el aeropuerto de Ámsterdam, o proporcionar una extensión específica a una ruta. Las alianzas que hizo y fueron con Alaska Airlines, Comair en Sudáfrica, Flylat en Lituania y TAM en Brasil. La segunda es por empresa conjunta,
que son asociaciones a largo plazo que implicaban una operación de varias rutas distintas e integraban refuerzos de marketing y back office. Las alianzas que fueron más importantes aquí fue KLM y Northwest y KLM y Kenya Airways. En la última categoría, que son entre industrias, involucró 11 miembros de pleno derecho y 4 miembros asociados, que tuvo como resultado su fusión de Air France a KLM. KLM se unió a la alianza SkyTeam y esta tuvo participación de mercado mundial del 21%. Junto con Northwest Continental, entre alianzas fallidas de KLM estuvieron Alcanzar, que por cuestiones de KLM y Alcanzar que tenían vínculos con diferentes aerolíneas, no podían ponerse de acuerdo. Y otra fue con la aerolínea Alitalia, que en esta alianza se precipitaron a su integración y terminó por entrar en varios desacuerdos. Y la última fue con British Airways, que fracasó por desacuerdos sobre el mantenimiento de la marca e identidad nacional. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del FODA encontramos que KLM tenía fortalezas como el enfoque estructurado para construir y gestionar alianzas. Esto lo hacía ver más atractiva y le daba ventaja sobre todas las demás aerolíneas al momento de hacer alianzas. Otro punto es que garantizaba que la aerolínea cumpliera con los estándares de seguridad y calidad. Y por último, Fortaleza, tenemos que tenía un memorándum de entendimiento. Esto lo que hacía es que los aliados actuaban para tener un objetivo común. Dentro de las oportunidades, tenemos que KLM era quien tenía programas de capacitación para el personal, construía modelos predictivos para construir un caso de negocio para la alianza. Esto lo hacía con el fin de saber si la alianza tendría éxito o fracaso. Por último, tenemos que hacía invitaciones al personal de otras aerolíneas, esto con el objetivo de desarrollar una mejor relación. Dentro de las debilidades, tenemos que en 1980 su cuota de mercado fue difícil de mantener a largo plazo. Otra es que su expansión en la Schiphol fue demasiado costosa. Y por última debilidad tenemos que hizo el mal cálculo de capacidad para implementar una integración tan rápida con Alitalia, que ya lo había mencionado. Por último, tenemos las amenazas, que tenemos que pasó por un periodo difícil por la recesión del 11 de septiembre del 2001. También KLM hizo una demanda a la aerolínea Alitalia, en donde el tema de discusión fue que había riesgo empresarial inaceptable y mediante un arbitraje, KLM perdió y pagó 250 millones de euros. La que sigue, por favor. Bueno, de las características de Northwest, tenemos que su fusión pendiente con Delta fue la precursora para la creación de la primera aerolínea panatlántica. También cabe mencionar que Northwest Airlines es la cuarta aerolínea más grande de Estados Unidos. Y como última, tenemos que al carecer de una presencia significativa en Europa, en 1993, Northwest inició una alianza estratégica con KLM y un centro de europeo coordinado, y conjuntamente en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del análisis FODA de Northwest, encontramos su mayor fortaleza y es que tenía rutas de código compartido, que consistía en un acuerdo en el que la aerolínea podría transportar pasajeros con boletos emitidos por otras aerolíneas. Dentro de las oportunidades, tenemos que compraba bloques de asientos a KLM y establecía los precios y los vendía a través de sus propias redes. También tenemos que tuvo una reestructuración la aerolínea, y la más importante es que tuvo una alianza de empresas conjuntas virtual, y Northwest pudo agregar 21 de sus rutas en Estados Unidos.
Dentro de sus debilidades era que KLM tuvo adquisición del 20% de Northwest. No tenía inmunidad de antimonopolio. Esto indicaba que no podían hablar sobre la capacidad o precios. Y por último, tenemos que no había expertos en alianzas ni departamentos en alianzas estratégicas. Por lo tanto, no era su fuerte de Northwest hacer alianzas. En las amenazas tenemos que experimentó graves dificultades financieras y que KLM quería tener más control de propiedad sobre Northwest. En cuanto a sus ventajas y objetivos de KLM, una de sus principales ventajas fue que KLM poseía un acuerdo de confidencialidad en el que compartía información básica, información como estadísticas históricas, detalles de la red. Esto se daba en reuniones iniciales ocurridas en su fase de selección para realizar una alianza con alguna otra aerolínea. Otra de sus ventajas era cuando las rutas previstas no eran rentables o la aerolínea no estaba sincronizada con los estándares de calidad y seguridad. KLM seguía trabajando con la aerolínea para comprender su modelo operativo y además de esto pudiera realizar cambios de mejora en esta aerolínea. En cuanto a sus objetivos, uno de los principales era aumentar la cuota de mercado para mantener su competencia frente a grandes operadores. Y otro de ellos era aumentar su participación en el tráfico del Atlántico Norte y buscar socios estadounidenses. Ahora les hablaré sobre las ventajas y objetivos de Northwest. Como principal ventaja, KLM afirmaba que los vuelos de centro a centro con una aerolínea de capacitación en ambos extremos, como Amsterdam-Detroit con Northwest, eran demasiado rentables, lo cual para una aerolínea era difícil de lograr. Las aerolíneas planearon que la capacidad de las rutas fuera igual, es decir, se planeó que el número de available seat kilometers, es decir, el kilómetro de asientos disponibles, fuera igual. Dedujeron sus costos individuales de sus ingresos individuales para determinar el margen de contribución, los cuales se sumaron y se dividieron en función de capacidad 50-50. Por otra parte, la alianza KLM-Northwest duplicó el tránsito transatlántico para ambas aerolíneas. Cabe destacar que de 1994 a 1997, los resultados comerciales de la alianza produjeron una duplicación del tráfico transatlántico para ambas aerolíneas, estimado en 150 millones por año para KLM y 50 millones para Northwest. Por otra parte, los objetivos, la aerolínea KLM aseguraba que una asociación transatlántica en Northwest sería un excelente trampolín hacia el mercado estadounidense. KLM formó un acuerdo comercial para operar como una aerolínea única, sin interrupciones, y presionar para la desregularización y permitir vuelos. Con la inmunidad antimonopolio, Northwest estaba experimentando graves dificultades financieras, con una deuda de más de 3.000 millones, por lo que se dispuso a hacer una reestructuración para la aerolínea, para sacar 870 millones en costos laborales durante un periodo de 3 años. KLM aceptó y propuso una inyección de 50 millones de dólares, favoreciendo a KLM y aumentando su participación al 25%. Ahora les voy a hablar de los desafíos de la alianza. Uno de los desafíos más grandes que tuvo fue la inmunidad antimonopolio. Esto les dio a las demás aerolíneas un impulso adicional y con esto Northwest enfrentó dificultades financieras y con ello KLM aceptó reestructuración y dio una inyección de capital y en el proceso de negociación se generaron grandes tensiones entre ambas partes. La que sigue, por favor.
Otros desafíos fueron que Northwest adoptó una estrategia llamada píldora venenosa, que era hacer que el precio de compra fuera un poco atractivo. También tenemos que los representantes de Northwest renunciaron a la protesta, por lo que KLM respondió con 2 demandas contra Northwest y se comprometieron a resolver esta disputa. Entre tanta diferencia, después Northwest propuso a reestructuración la aerolínea para sacar 670 millones en costos laborales durante 3 años. En cuanto a la teoría, encontramos que este caso de estudio tiene dos teorías que la explican mucho mejor. La teoría de conducta estratégica, que permite observar que ambas aerolíneas forman esta alianza con el propósito de mejorar su posición competitiva, así como ampliar sus ganancias. Y por otro lado, encontramos la teoría de dependencia de recursos, que sustenta que una aerolínea depende de la otra en el alcance de sus rutas, la presencia de las mismas como una red ampliada y la duplicación de tráfico. Estas aerolíneas fueron las pioneras en hacer una alianza, elemento fundamental en la operación de una aerolínea de larga distancia. Ahora hablaremos del choque cultural que existió. Por una parte, KLM y Northwest, para gobernar la empresa conjunta se formó un comité directivo de alianza, compuesto por un total de 12 altos ejecutivos de Northwest y KLM, incluida una combinación de gerentes de los departamentos: alianza, red, marketing, ventas, operaciones, carga y finanzas. Se reunían cada trimestre para revisar los detalles estratégicos, financieros y operativos. Inicialmente había entre 10 y 12 grupos de coordinación para tareas específicas, como la sincronización de los sistemas de información de ambos operadores. Sobre las diferencias culturales, el vicepresidente de KLM para América del Norte declaró que si no se dedicaba tiempo a tratar de lograr el equilibrio adecuado en las negociaciones entre un norteamericano y un europeo, y no se respetan desde el principio, estaban condenados totalmente al fracaso. Por otra parte, un periodista escribió: aunque las culturas estadounidenses y holandesa no están tan alejadas como muchas otras, aún existen diferencias. La fuerza ejecutiva de Northwest tiene un promedio de entre 5 y 6 años en el puesto, mientras que los gerentes de KLM tienen entre 15 y 18 años. Los estilos de gestión difieren, ya que los gerentes nacen en KLM y mueren en KLM. Levine añadió: los holandeses son ingleses y son amigables y accesibles, pero no son estadounidenses y no hacen negocios como nosotros. Un acuerdo cercano con British Airways, KLM siguió buscando un posible socio para fusión e inició conversación con British Airways a mediados del año 2000. Durante el verano del 2000, los analistas habían calificado la fusión como un trato hecho. Iván había afirmado que no todo estaba listo, pero si tuviera que hacer una previsión, creo que se declaran y se están dando las condiciones para que todo funcione. Estar listo en septiembre. Durante las negociaciones de KLM, habían reducido su condición de mantener el 35% de la propiedad al 26% de la propiedad de la entidad fusionada. Sin embargo, las dos partes cancelaron la conversación de fusión en septiembre, según se informa, debido a desacuerdos sobre el mantenimiento de la marca y el punto más importante, la identidad nacional. Tras la avería, los analistas esperaban que KLM siguiera buscando un socio europeo. La fusión de Air France y KLM. A principio los analistas estaban divididos sobre si la fusión entre Air France y KLM se crearía valor. Por un lado del argumento, los analistas creían que la consolidación era necesaria e inevitable a largo plazo, y que ambas aerolíneas habían dado un primer paso audaz hacia la redistribución de capacidad y el aumento de los factores de ocupación. Otros argumentaron que las agrupaciones de las principales aerolíneas de bandera tendrían dificultades para generar los mismos márgenes de
de beneficio que las principales aerolíneas de bajo costo, como el caso de Southwest y Ryanair. Algunos también se preguntaron si los dos enfoques culturales distintos entre Francia y los Países Bajos podrían superarse teniendo en cuenta que ambas aerolíneas tenían raíces profundas en respectivos países. Bueno, como último punto tenemos el aprendizaje. Esta lectura nos permitió obtener un aprendizaje acerca de las alianzas y comprendimos que una alianza permite mayores beneficios para ambas partes, por lo que es importante tener claro a dónde queremos llegar y tener objetivos claros y con base a estos desarrollar los criterios para buscar el aliado correcto. Mediante la cooperación conjunta de ambas partes se obtienen mayores resultados. Otro aspecto importante dentro de la alianza es la cultura. Esta debe de ser analizada correctamente para lograr el éxito. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.